Listo. Bueno, estábamos hablando entonces del ducto arteriovenoso como tal. Este, y vamos a hablar de lo que es cuáles son los objetivos en el manejo anestésico. Y es mantener la mayor estabilidad hemodinámica posible, igual que en la comunicación interventricular, evitando acentuar lo que era el shunt o la sobrecarga de volumen. Es importante manejar apropiadamente los parámetros ventilatorios y manejar, ¿cómo se llama?, las alteraciones metabólicas que se pudieran presentar en estos pacientes. Como les dije, el manejo es similar al del paciente con comunicación interventricular, de los que son de gran tamaño. Pero también se debe tomar en cuenta las particularidades de los riesgos que conlleva a que sea un paciente prematuro, pues los riesgos a nivel de hemorragia cerebral, la presentación de hipoglicemia, eh, y que ellos son muy poco tolerantes a lo que son los cambios bruscos o los aumentos bruscos de lo que es precarga y poscarga. Es importante también decir que estos pacientes pueden caer rápidamente en hipoxia, y por tanto se puede ver alterada la ventilación perfusión de manera temporal. Sí. Ok. Otra de las patologías Disculpa, es Mariana, un segundito, Mariana. Para terminar con el tema, como me equivoqué explicando, lo voy a decirlo por el chat para que todos lo tengan claro, es que el chun aquí dice establecería de izquierda a derecha, es decir, de la aorta a la pulmonar, de la aorta. favoreciendo la hipertensión pulmonar que es característica en estos niños, ¿no? Que anteriormente lo había dicho al revés. Ok. La cortación de la aorta representa lo que es un 5 o un 8% de las cardiopatías congénitas como tal, y consiste en una estenosis de la arteria aórtica en una zona que está muy cercana al ductus arterioso. Esto va a provocar una obstrucción en lo que es al flujo sistémico en el hemicuerpo inferior. Estos, cuando se detectan más que todo, esta patología se presenta en niños mayores, usualmente puede ser un defecto único o que está asociado directamente a la válvula aórtica bicúspide. También pudiera ser múltiple y se considera que es una patología ductos dependiente. Y el tratamiento inmediato de esta patología sería mantener, digamos, permeable ese ducto. Y esto se hace más que todo con una infusión de prostaglandina. ¿Aló? Sí, se escucha perfectamente. Ok. En los casos en los cuales la patología resulta ser inadvertida, inicialmente pudiera ser más o menos severa y se presenta un cuadro clínico donde se ve una diferencia en los pulsos y las presiones de ambos hemicuerpos. Hay aumento de la circulación colateral e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Puede existir una discrepancia en los pulsos y la presión arterial sistólica. También pueden estar disminuidos los pulsos por debajo de lo que es la coartación, y la presión arterial sistólica está aumentada a nivel de las extremidades superiores.
Se puede presentar un soplo mesosistólico en en lo que es en la parte anterior del tórax, eh, a nivel de la espalda y apófisis espinosas. Se pudiera escuchar ese soplo. Es importante que en el intraoperatorio se debe mantener un monitoreo invasivo de este paciente para llevar un registro de lo que es la presión sistémica, eh, y también para la toma ¿cómo se llama? De exámenes de laboratorio de manera seriada. Ya, o sea, teniendo esta vía arterial, se pudiera hacer todo esto. ¿Quién iba a decir algo? Es importante saber que la línea arterial, no la pases todavía. Es importante saber que esta línea arterial debería hacerse solo en la extremidad superior derecha y y esta puede ser comparada con el monitoreo no invasivo en una de de las extremidades inferiores. También es importante que estos pacientes tengan un acceso venoso central, y más si requieren el uso de vasoactivo. También es importante que a estos pacientes se les registre lo que es la diuresis, y importante que los medicamentos que se vayan a utilizar no depriman lo que es la función cardíaca ni la resistencia sistémica. Ok, en cuanto a lo que es la estenosis de la válvula aórtica. Disculpa, María, un segundito. Me parece interesantísimo que han dicho, sobre todo en esta patología, ¿cómo puede haber una afectación? Regresa la otra, Jocelyn, la otra. Ajá, gracias. ¿Cómo puede haber una afectación a nivel intestinal en estos neonatos? ¿No? Que está descrita, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Esto se debe más que porque hay del menos flujo sistémico. ¿Cómo? María. Esto se debe más que todo a la disminución del flujo sistémico. Así es. Uh-huh. Y hay un detallito aquí, permíteme un momentico. La posición o el municipio de la estenosis o de la coartación de la aorta puede estar antes del ducto arteriovenoso, justo enfrente o después. Esto es lo que va a determinar en algunos casos las complicaciones hemodinámicas del paciente. Si se ubican en el paresternal corto a nivel de grandes vasos. ¿Me oyen? Sí, sí. Sí, perfecto. Okay. Entonces allí, ecográficamente, vamos a extrapolarnos a un adulto. A nivel de allí, logramos, colocando el Doppler color, podemos ver la ubicación del ducto arteriovenoso. Si persiste, ¿no? Estamos hablando de la cardiopatía congénita. Entonces ahí está la clasificación ABC, es de arriba hacia abajo, si está antes del ducto, si está justo en el ducto o después del ducto. Allí las clasificamos. Entonces, dependiendo del nivel, vamos a encontrar ciertos grados de compromiso hemodinámico, básicamente lo que te estás diciendo, la hipoxia y la disminución de los pulsos a nivel distal, inclusive ausencia y la cianosis distal. Y allí es lo que vamos a evaluar dependiendo de la posición, por qué vamos a medirla más del lado derecho y no del lado izquierdo, por la emergencia del tronco brachiocefálico y la emergencia que es distinto del lado izquierdo, y eso va a comprometer esa estenosis, el flujo sanguíneo más hacia el lado izquierdo. Eso es anatomía y fisiología. Exacto. ¿Sí entendieron? No mucho, de verdad. Bueno, nos metemos con el eco, tranquilo. Nos metemos con el eco, lo explicamos mejor, porque así diciéndolo hay que imaginarse la anatomía. ¿Okay? Mira, Carlos, está descrito que parte del gasto cardíaco puede ir a través del conducto arterioso permeable.
si, si está Eso dispuesto. y cuando la estenosis después del ductus, por ejemplo, Ujú. imagínate que tengamos una manguera con el chorro abierto, con una Y al final. Si tapamos una de las salidas de la Y, todo el flujo se va hacia la otra donde no está obstruida. Si tomamos la estenosis como un nivel de obstrucción a nivel de la aorta y tenemos una salida que es el ductus arterioso, por supuesto, toda la sangre que va a salir de la aorta se va a ir a derivar por el ductus arteriovenoso. Por eso es que dicen que lo mantienen permeable, ¿no? Exactamente. ¿Y estas dos patologías siempre se acompañan? Casi siempre, sí. Y en algunos casos es como que es lo más favorable para esos pacientes. Claro, ok. Ok, estenosis de la válvula aórtica. Pásala, Jocelyn. Ok, es una lesión más que todo que se da a nivel de la válvula, que se produce por una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y lo que hace es dificultar la eyección, la eyección de la sangre por aumento de la poscarga. La consecuencia de esto como tal es que se puede producir una hipertrofia ventricular izquierda, que va a llevar a lo que es una disfunción diastólica y a un aumento de la presión de lo que es del fin de la diástole. La estenosis aórtica representa aproximadamente el 5% de todas las cardiopatías y predomina usualmente en lo que es el sexo masculino y también se puede asociar a algunas condiciones genéticas como lo que es el síndrome de Turner. También esta patología es muy prevalente cuando existe consanguinidad, es decir, cuando, ¿cómo se llama? Tienes hijos de familiares, pues. Y es la cardiopatía más frecuente que puede afectar hasta el 1.5% en los adultos. Mari, ¿será que buscamos una imagen de el paresternal corto para que se dé el ejemplo? A ver, antes de continuar. O sea, voy a buscarla por internet, ya vengo. Lo que digo. Mira, Ok, María, es decir Mari, que pero ¿puedo seguir avanzando o esperamos? esa cardiopatía, yo las di ya, pues no sé si, por lo menos la estenosis de la válvula aórtica y mitral. No, lo que iba en el, ¿cómo se llama? Material que revisé, solo hablaban de la estenosis de la válvula aórtica, pues. Ya. sin embargo, una cosa importantísima que dijo María Ari es que uno no se puede casar con los primos. Importante. Sí, sí, hay casos, hay casos. No es solo casarse, doctor, es tener relaciones. Es Desde tener hijos Colombia, de allí. Es lo mismo. Relaciones ahora. Dios, qué corto. Bueno, me imagino que eso sucede mucho es en esas culturas, como por ejemplo de la monarquía, de... Ya va, Ahora, aparece Pasa la página un momento, Jocelyn. Voy. Ya va. ¿Ahí? Sí, no, la otra, No se ve nada, ¿se ve? la misma. ¿Ahora?
Ajá. Ya. Ok, se dice que en el neonato con este tipo de estenosis es fundamental también conservar lo que es el ductus permeable. Como dije anteriormente, manteniendo la difusión de prostaglandinas. Y se debe evitar el uso de depresores miocárdicos o anestésicos que disminuyan también lo que es la resistencia vascular sistémica, ya que un cierre brusco de lo que es el ductus pudiera conllevar a la aparición de un shock cardiogénico severo. ¿Podemos ver la imagen? Ya la Ajá. conseguí. Voy. Ya va. Aquí en el país existen las prostaglandinas para infusión. Yo no he visto. ¿Ven la imagen de del paraesternal corto? Sí, sí, ahí está una imagen en internet. Ajá. Doctora Yura. Que no entendimos nada. Pero el doctor dijo que cuando nos viéramos para la clase de Ah, ok. eco. Ah, bueno. Sí. O sea, pensé que tenías ahí algún video o algo de la No, mano. no. Pues. Ustedes no ven mi cursor, ¿verdad? ¿Cómo, doctor? No, que si vemos el cursor del Yo creo que tienes que darle como compartir pantalla. No, tendría él que buscar la imagen y yo le doy la opción de compartir la pantalla y él puede moverse. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya lo vemos cuando es más fácil, no se les va a olvidar nunca. Ok, pasa. Ok, dale, voy. Ok, las cardiopatías, vamos a hablar entonces de las cardiopatías cianóticas. Entonces, sabemos que la cianosis es la coloración azulada de lo que es las mucosas y la piel, debido a la presencia de una cantidad aumentada de hemoglobina desaturada en los tejidos. Esta patología representa 4 por cada 1000 adultos vivos. Esta cianosis pudieran ser central o periférica. Si la cianosis es central, digamos que se produce por una mezcla de la sangre desoxigenada con la sangre oxigenada. Pudiera ser por comunicaciones de derecha a izquierda o comunicaciones intra o extracardíacas como tal. O que la sangre no se oxigene como tal en los alveolos, es decir, que exista un shunt pulmonar. Mientras que lo que es la periférica ocurre por un aumento de lo que es de la extracción del oxígeno de la piel, cuando ya hay un flujo cutáneo que digamos que está reducido y produce una vasoconstricción periférica por el frío o por los mismos fenómenos vasogénicos. Pásala. La cianosis, lo que es la cianosis central, ella va a implicar hipoxemia y cuando esta es crónica va a producir distintos mecanismos adaptativos en diferentes órganos. Y estos pueden presentar como consecuencia de una hipoxia crónica. Entre las alteraciones hematológicas, o sea, se describen alteraciones hematológicas en la coagulación, vasculares, renales y otras modificaciones. En cuanto a las alteraciones hematológicas, se habla de la hipoxemia crónica, que esta es estimulada por la producción de eritropoyetina
causando lo que es el aumento de la cantidad de glóbulos rojos, y esto se conoce como eritrocitosis. Lo que tiene que, o sea, esto es un mecanismo adaptativo para mejorar lo que es el aporte de oxígeno a los tejidos, y va a producir lo que es un aumento de la viscosidad de la sangre, que me puede reducir el flujo sanguíneo y lo que es la perfusión tisular. Por aumento de la viscosidad sanguínea se pueden producir también síntomas como cefalea, trastornos visuales, pérdida de la concentración, fatiga muscular y hasta eventos trombóticos. En cuanto a las alteraciones de la coagulación, es frecuente encontrar en estas pruebas alteraciones a nivel de lo que es el PTT, el PT y el recuento plaquetario. Estos pacientes usualmente tienen hematocritos por encima de 60%. También una gran proporción de estos pacientes tienen aumentados lo que es el dímero D. A nivel vascular, la función endotelial tiene como que una menor capacidad de aumentar el flujo sanguíneo. Y ante esto existe un mayor riesgo de trombosis venosa, ya que la viscosidad de la sangre es mucho mayor. A nivel renal también se presentan alteraciones a nivel de lo que es de lo que son los glomérulos, es decir, a nivel estructural y funcional de los riñones. Los glomérulos pudieran ser hipercelulares y pudieran tornarse congestivos. Las principales manifestaciones de disfunción renal en estos pacientes serían que está disminuida la excreción de ácido úrico y el aumento de la pérdida de proteínas. También son pacientes que, como les dije anteriormente, pudieran presentar hiperuricemia, patologías como gota y colelitiasis. Pásalo. Ok, una de las patologías frecuentes de esta cianótica es bueno, o sea, no es tan frecuente, pero más conocida es la tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita cianótica común que se presenta, digamos que 3 por cada 10.000 nacidos vivos. Representa aproximadamente al 6 o al 11% de todas las cardiopatías, y de esta cardiopatía viene siendo la cuarta más común. Esta patología se caracteriza por presentar como hallazgo una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho, y que hace que esta obstrucción puede ocurrir a diferentes niveles, que puede ser a nivel del infundíbulo del ventrículo derecho, puede ser en la zona valvular o supravalvular, y o sea, supravalvular, pero a nivel pulmonar. También se puede evidenciar una comunicación interventricular a nivel del cono ventricular. Existe una dextroposición de la válvula de la arteria aorta que va a cabalgar sobre la cresta de la comunicación interventricular. Existe una hipertrofia del ventrículo derecho como consecuencia tanto de la obstrucción que se genera en el tracto de salida como de la eyección a las presiones sistémicas. Pásame la lámina, por favor, para mostrar el diagrama. Ok. Si quieres le puedes dar para que corra. Ok.
En esta patología, como les comenté, existen varios defectos donde encontramos la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, el cabalgamiento aórtico y la hipertrofia ventricular derecha. En cuanto a la comunicación interventricular, suele ser más que todo en el septum membranoso. Digamos que es amplia, no es restrictiva y hace que ocasione que las presiones ventriculares tiendan a igualarse. Saben que cuando hablamos de comunicación interventricular le dije que había diferencia entre las presiones en ambos ventrículos. Entonces aquí las presiones tienden a igualarse y al estar igualadas no se escucha el soplo que era característico en la comunicación interventricular, que habíamos dicho que era un soplo pansistólico. A nivel de la estenosis pulmonar, ok, dijeron que ya esto no tiene tiempo. ¿Me escuchan? Ajá. Sí, sí. Pero tiene límite. No, Ajá. que sí podemos seguir, ¿no? Ajá, exacto, que ya no tiene límite de tiempo. La estenosis pulmonar, el problema pudiera ser en la válvula o por debajo de la válvula. También pudiera estar por delante. La clínica de estos pacientes dependerá como tal del grado de estenosis que exista en esta. Si la estenosis es leve, va a predominar como que un paso de sangre de izquierda a derecha, del lado oxigenado al lado desoxigenado. Y el paciente no va a tener cianosis o será algo que ellos llaman falot rosado. Mientras que si la estenosis pulmonar es severa, mucha sangre sin oxígeno va a pasar directamente por la aorta y el paciente va a tener, digamos que, o sea, va a tener la característica de la cianosis por mucha salida de sangre sin oxígeno a lo que es la circulación general y por la misma poca, o sea, por la misma poca sangre que va a pasar por el pulmón. Entonces, en el pulmón va a haber un hipoflujo pulmonar por la misma poca sangre que llega a oxigenarse. Entonces, a consecuencia de todo esto, se produce una hipertrofia ventricular a nivel de lo que es el ventrículo derecho. Esa También, hipertrofia, el ventrículo derecho solamente maneja volumen, el aumento de ese flujo hacia él, desde el lado izquierdo, es lo que genera esa hipertrofia, para tratar de vencer esos volúmenes y esas presiones. exacto. Habíamos dicho que se generaba como un cabalgamiento aórtico y esto se origina más que todo porque el septum existe como una desviación entre el septum interventricular que va a provocar una mala alineación de esto y entonces lo que va a hacer es que como que la aorta va a quedar entre la mitad de los dos ventrículos. Entonces va a haber salida de los dos ventrículos hacia la aorta. O sea, que quedaría como en el medio del tabique, algo así. Exactamente, por eso se habla de un cabalgamiento de la aorta. Ok. Entonces, es importante que si esta patología no está corregida, es importante evaluar lo que son las condiciones clínicas generales, la saturación periférica, el nivel de hemoglobina y la medicación que está recibiendo este paciente. Se dice que un hematocrito que esté entre 50% es una condición de riesgo
para estos pacientes. Y si el hematocrito está por encima del 65%, está aumentando más el riesgo de la viscosidad de la sangre. Usualmente estos pacientes están bajo medicación con betabloqueantes y que permite disminuir lo que es la obstrucción y facilitar el flujo hacia la arteria pulmonar. Estos pacientes son pacientes que presentarán una frecuencia cardíaca un poco más baja, va a estar más lento, y es importante solicitar el ecocardiograma para evidenciar de manera minuciosa cuál es el daño exactamente que tiene. Pásalo. En cuanto al manejo anestésico, debe estar destinado a mantener la resistencia vascular sistémica. Pero también se debe evitar el aumento de la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho. Todo ello con la intención de inducir el paso de sangre a través de la válvula pulmonar para que pueda llegar a los pulmones. Entonces, la inducción en estos pacientes, si se habla de una inducción inhalatoria, solo está permitida que se haga con sevoflurano. Y no se recomienda en ningún caso que se haga es recomendada que se haga con sevoflurana, no se recomienda que se haga ni con iso ni con desflurano. Por eso mismo, por lo de la resistencia vascular sistémica. En cuanto a lo que es la inducción endovenosa, hablan de que la ketamina pudiera preservar la resistencia vascular sistémica y puede evitar crisis de hipoxia durante la inducción. Se dice que en caso de que lo más importante en la elección del fármaco o método de inducción es que titulemos cuidadosamente la administración de estos fármacos y que se tenga un plan de manejo en estos pacientes. En caso de que exista una crisis anoxémica, están, descritas que las maniobras deben ir orientadas hacia aumentar la resistencia periférica. Se debe evitar en lo posible aumentar la contractilidad. Entonces, están como que, no contraindicados, pero sí se dice que no se deben usar lo que son los beta 1 agonistas, como son la dopamina y la adrenalina. Y en este caso se recomienda es como que la compresión manual del abdomen, primero como para comprimir la aorta abdominal y de esta manera aumentar la presión arterial, que esto me favorece al flujo sanguíneo del corazón y del sistema nervioso central. Y en segundo, esta compresión me ayuda a comprimir el hígado, que me va a favorecer el retorno venoso y me va a aumentar la precarga. Siguiente. Ya, un segundito, María, acá. Hay una cosa interesante con esta crisis anoxémica que tú estás diciendo. Yo creo que también conocida como crisis hipercianógena, ¿no? Es la misma. ¿Aló? Mariali. ¿Será que se salió? ¿Aló? Ah, no, ahí está. Ajá. ¿Qué me decía, doctor? Yo si regresa la diapo, por favor. Voy. Sí, respecto a esto es una emergencia grave, ¿no? Esa crisis anoxémica
que también le dicen crisis hipercianógena. Sí, tiene que ver con un aumento, ¿cómo es? Como una brusca caída de lo que es la saturación. Que puede ocurrir inclusive espontáneamente, fuera del área médica. O sea, quiero decir, el niñito tiene una crisis de llanto, el recién nacido, y puede hacer una crisis y morir, ¿no? Morir. Ahora, yo no me imagino, aunque teóricamente sí es posible, que nosotros tengamos que ver un recién nacido, un lactante, que va a cirugía no cardíaca sin haberle corregido una tetralogía de Fallot. O sea, una cosa sumamente seria, ¿no? Yo Sí, creo que claro. van a probar una cirugía no cardíaca en este tipo de pacientes. ¿Verdad? O sea, una situación, yo por lo menos no quiero estar ese día ahí. Me avisa y le doy un reposo. Cambie la guardia, doctor, es lo mejor que Sí, puede hacer. sí, o sea, porque precisamente está en un alto riesgo, altísimo riesgo de que el paciente se complique o una complicación neurológica o la muerte. O sea, Y entonces termina el... Se pasó de anestesia. exacto, sí, 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 sí. Entonces, continuemos. Ok, Sí, voy. sí, lo mató la anestesia, lo mató la anestesia. Ok, la transposición de la otra patología que traigo es lo de la transposición de grandes vasos, que es un defecto principal, o sea que este defecto consiste en que la arteria aorta emerge desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Desde el ventrículo izquierdo. Representa el 5 a 7% de todas las cardiopatías congénitas. Se dice que existe discordancia entre, ¿cómo se llama? En discordancia ventrículo arterial y la sangre venosa sistémica que vuelve a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de allí a la aorta. Y luego de perfundir el organismo, vuelve el retorno venoso sistémico nuevamente a la aurícula derecha. Mientras que por el otro lado, la sangre venosa pulmonar que vuelve a la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de allí a la arteria pulmonar. Y luego de oxigenarse en los pulmones, lo que va a hacer es retornar nuevamente a la aurícula izquierda. Por lo tanto, allí existen como que dos circuitos sanguíneos que están separados y en paralelo. No están en serie como usualmente es lo normal, pues. Para que Fisiología. este ¿Ah? Tienen que acordarse de la fisiología. Fisiología cardíaca es facilita. Sí. Ok, se dice que para que este paciente sobreviva necesariamente debe existir un nivel de mezcla entre la sangre. Usualmente los síntomas de este paciente eh, van a depender de cuánta mezcla de sangre exista. Cuando la mezcla no es suficiente, o sea, no es suficientemente adecuada para satisfacer las demandas de oxígeno, es necesario que el niño también mantenga el ductus, o sea, evitar en lo posible el cierre del ductus. Y entonces de esta manera va a ser una alternativa para aumentar el flujo pulmonar y con ello mejorar la circulación. Una pregunta, ¿también tendría que permanecer una comunicación interventricular para favorecer también la mezcla de sangre? Es que yo creo que si no hay comunicación interventricular No o foramen sobreviviría. oval permeable, no sobrevive.
Ok, claro, Se porque va- entonces Claro. esta no se va a circulación oxigenar menor nunca. quedaría aquí solo en los pulmones, puro oxigenada en los pulmones, y la mayor, puro desoxigenada, entonces no es compatible. Exactamente. Correcto. Claro, y eso también va a depender el nivel de presiones, de qué grado está el shunt, si es más de izquierda o derecha a izquierda. Ok. Voy. Ok, pásala. Es relevante entonces saber el grado de mezclas que tiene el paciente revisando las condiciones clínicas y ecográficas más recientes. Es importante el registro de la saturación de oxígeno y saber la concentración de hemoglobina y el manejo metabólico de este paciente. El objetivo de esto es mantener el flujo y la resistencia sistémica y evitar en lo posible alteraciones metabólicas y manteniendo la, ¿cómo se llama? La oxigenación. Mientras más sangre oxigenada llegue a la aurícula como tal, va a mejorar, es la saturación. Aló. Mariali. Se fue el audio. A ver. No sé por qué no se escucha. Voy a esperar, ya va. Mariali. No escucho nada. Yo tampoco. Ajá, ahora sí. Ajá, Mariali. Ajá. Quedaste en la parte donde mientras más sangre oxigenada llega a la aurícula. ¿Aló? Distribuir al sistema. Voy. Voy. Fin. Algo. Mariali, no escucho. Se oye entrecortado, Mariali. Espera que se le arregle, ya va. ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Ajá, bueno. Sí, que bueno, esas eran las patologías como tal más comunes y con las que más cuidados anestésicos se debería tener, pues. Ok. Bueno, ahorita les digo disculpas por la conexión tarde, aquí el internet es un poquito malo hoy. Bastante nutrida la información. Es importante que conozcan primero la anatomía normal, la fisiología, para que entiendan este tipo de cardiopatía generalmente se maneja por cambios de presión o volumen y es lo que va a generar los síntomas. Y el conocimiento del nivel de la patología es lo que les va a generar la información respecto a cómo puede presentarse el paciente. Yo creo que a partir de allí, al ustedes tener conocimiento de eso, creo que podría ayudarles en cuanto al manejo de medicamentos, sobre los medicamentos que van a producir vasodilatación periférica, reducción de las resistencias vasculares periféricas, modificaciones del ciclo de la frecuencia cardíaca, todos esos parámetros hemodinámicos con los que ustedes se manejan para el momento de la anestesia. Y la orientación de los defectos lo pudiéramos hacer en la práctica cuando estemos haciendo eco nuevamente. Un comentario que quería hacer era, bueno, repetir la importancia que tiene
un adecuado control prenatal, ¿no? Que incluya una buena ecografía fetal. Que tengamos el uso de gente que pueda diagnosticar cardiopatía congénita in útero, para que nosotros estemos preparados y no nos lleguen niños que aparentemente están normales y son portadores de una cardiopatía. Otra cosa es que evidentemente la cirugía cardíaca se desarrolló, se extendió su uso a partir del desarrollo de la circulación extracorpórea para hacer cirugía a corazón abierto, pero ya en la clase anterior Carlos nos dio una explicación detallada de lo que es el acceso endovascular para reparar muchos de estos defectos. Muchos de estos defectos que hemos visto hoy también se pueden hacer en forma endovascular. Y bueno, yo felicito a Mari porque es un tema interesante que pudiera ser mucho más extenso, más complicado. Recordarles a todos los residentes que es bueno repasar lo que es la circulación fetal. Y entendiendo la circulación fetal, uno puede entender mucho de las patologías que se presentan a posteriori. Listo. Gracias, doctor. Es así. Tenemos falta una sola actividad. Sí, doctor, es mi seminario, es el seminario de marcapasos y cardiodefibrilador implantable. Ya le parece mentira que en plena pandemia nosotros estamos terminando la materia. Sí. Los felicito. ¿Cómo se ve que son R3? Ah, Que se quieren ir. ah, Josely, ¿para cuándo será eso? el lunes, doctor. El lunes, muy bien. ¿Estamos de acuerdo para el lunes? Sí. Señor, está bien. Carlos, gracias a todos, especialmente al doctor Rangel. No, gracias a ustedes y disculpen hoy. No, el otro día yo también tuve problemas severos con el internet, que veía la presentación pero no escuchaba nada. Entonces, ese día tú estabas ahí monitoreando todo el seminario. Gracias, muy amable todo. Ok, bueno. Doctor, tengo una pregunta. No, okay. ¿Podríamos retomar las actividades del ECO la semana que viene? ¿Es qué? Que si podemos retomar las actividades del ECO la semana que viene. Pregunta para Carlos. Cuando ustedes digan. Bueno, chévere. Entonces vamos a cuadrar el día para ir a un grupo y le avisamos, para ver si tiene disponibilidad. Claro que sí. Mire, muchachos, otra cosa que se me ocurrió, y es que podemos hacer las revisiones bibliográficas que veníamos haciendo, las podemos hacer con este formato. Oh, sí, doctor, me parece bien. Asignamos un artículo que pudieran ser a los R2, porque ya ustedes habían presentado varios, y lo discutimos, tal cual, como ahorita presentamos, y preguntas y respuestas, aclaramos dudas, y vamos adelantando eso porque me parece que es sumamente interesante que a pesar de la cuarentena, nosotros vayamos avanzando académicamente. Creo que anestesia es uno de los primeros que hizo primero con el WhatsApp, después con el Zoom, etcétera, de diferentes formas, y no nos hemos atrasado tanto como otros. Estamos evolucionando. Sí, claro. Bueno, muy bien. Chévere, doctor, gracias. Chévere. Gracias.